si miraba a la serpiente de bronce que había sido levantada en el desierto por Moisés, vivía. Amén. El efecto del veneno quedaba anulado. ¿Qué representa la serpiente? ¿Qué representa la serpiente? Representa a Jesucristo. A Jesucristo. Y la gente diría, prefiero imaginarme en el asta de esa que Moisés levantó, un cordero de bronce mejor, pero no una serpiente. Porque la gente no asemeja a Cristo con serpiente. La serpiente es símbolo de maldad, es símbolo satánico. Con esta fue que atacó la primera pareja que Dios colocó en la tierra. Entonces es como chocante a nuestra mente, choca con nuestros pensamientos, pero así sucedió. Es símbolo de Jesucristo, porque Cristo se convirtió en la cruz en lo que nosotros éramos, en lo que tú y yo éramos, en pecador. Amén. Cristo se convirtió en pecador cuando fue puesto en la cruz. Y el juicio que simboliza el bronce en la Biblia siempre es símbolo de juicio. El juicio que nosotros merecíamos, ¿lo recibió quién? Jesús. Lo recibió Jesús. Es por eso que nosotros hoy gozamos de los beneficios de la cruz, de los beneficios de Cristo, porque hemos puesto nuestra mirada en Él. Esto era sombra de lo que había de venir. En Juan, capítulo 3, escribe, hablando de el encuentro de Nicodemo con Jesús, Jesús con Nicodemo. Y Jesucristo le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y una vez que sea levantado, dará vida a muchos. Amén. Dará vida a muchos. ¿Por qué? Porque todo el que coloca la confianza en Cristo, ya la muerte espiritual no forma parte de él. Amén. La muerte espiritual queda fuera de la vida de aquel que pone los ojos en Jesús, porque la paga del pecado es muerte. Por eso las personas que están en pecado deben renunciar antes que le paguen. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero todo lo que observamos aquí, vamos al libro de 2 Corintios capítulo 5 verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos constituidos o hechos justicia de Dios en Cristo. Amén. Jesucristo, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos constituidos justicia de Dios en él. Sabemos que Cristo no se hizo pecado y se lo hemos dicho en una y otra oportunidad, que Cristo no se hizo pecado pecando, sino llevando el pecado de nosotros. Y nosotros no nos hicimos justos por actos de justicia, sino que fue aceptando la justicia que Jesús llevó a cabo en la cruz. Él llevó nuestra injusticia y a cambio nos dio su justicia. Amén. Y así nos llama a Él para que seamos hechos justicia de Dios en Él. Cristo recibe lo que nosotros merecíamos recibir. ¿Qué recibió Él? Las maldiciones, enfermedades, la miseria, la pobreza, todo lo recibió Jesús en la cruz. Y nosotros nos volvemos bendición, redención, justificación, vida eterna cuando colocamos nuestra mirada, nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Hebreos capítulo 10, verso 1. Hebreos 10, verso 1 en adelante. Dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, teniendo ¿qué? La sombra de los bienes
que habían de venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Cada año el sacerdote tenía que presentar un sacrificio por el pueblo. Ese era lo que se conoce hoy con el nombre del Yom Kippur, el día de la expiación. Una vez al año el sacerdote se presentaba y tenía que hacerlo de una manera con mentalidad sin pecado, consciente de lo que representaba. Porque cuando un sacerdote, un sumo sacerdote, iba al lugar, al tabernáculo a presentar el sacrificio y entrar al lugar santísimo, que era exclusivo del sumo sacerdote, si tenía pecado en su conciencia o en sus prácticas, de allí no salía vivo, quedaba muerto en la presencia de Dios, que estaba en el lugar santísimo. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero como tenían conciencia de pecado, cada año el pueblo que lo presentó el año pasado, lo venía a presentar el año vigente, porque su conciencia estaba todavía cargada con los pecados que habían hecho durante su vida, durante su estadía aquí, y no había una mentalidad de libertad de pecado en sus pensamientos, y tampoco lo podían hacer porque la sangre de los toros, de los becerros, de las cabras o de las ovejas no podían quitar lo que había hecho el hombre ante Dios. Dios estaba demandando justicia a lo que había cometido, al bien que había transgredido el ser humano, el hombre, y lo único que podía reemplazar o satisfacer la justicia de Dios era sangre de hombre inocente, sangre de un hombre limpio, libre de pecado y de condenación, no de animales, sino de un hombre, de una persona que lo hiciera a cabalidad. Por eso cada año el sacerdote se presentaba ante el pueblo. Sigue diciendo, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Qué se hacía cada año? Memoria, un recordatorio de tu vida vieja. Cuando en lo nuevo dice que ya Dios no se acuerda de nuestros pecados. Amén. Ya yo no tengo que traer a memoria lo que era ayer, porque si Dios quitó los pecados de mi vida, yo no tengo por qué traerlos al presente. Y hay gente que está cargada con una mentalidad de pecado. Hay hasta líderes caminando dentro de iglesias, gente que no se atreve a, cuando participamos, por ejemplo, de la Santa Cena, de tomar la copa o de participar del pan, porque están conscientes de su vida de pecado. Tienen una conciencia, una carga de que no están borrados, no están quitados, porque la sangre de Cristo parece que no es lo suficientemente poderosa para quitar lo que hizo, lo que cometió. Parece que la sangre de los animales en el Antiguo Testamento como que tenían más poder. Sin embargo, debemos y tenemos que caminar con una mentalidad libre de pecados, amén, libre de condenación, libre de ese peso que asedia y no deja caminar en libertad a las personas que Dios desea que caminen libres, como Él los hizo en Cristo Jesús. En el verso 17 de este mismo capítulo 10 de Hebreo dice, y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Amén. Podemos repetir, Dios nunca más se acuerda de mis pecados. Entonces no los voy a recordar. Porque si Dios no los recuerda, ¿por qué tengo que traerlos a memoria yo? Pues donde hay remisión de estos,
no hay más ofrenda por el pecado. Cuando nosotros recibimos a Cristo, la sangre que Él derramó, que está en un presente continuo en la eternidad, viene y limpia nuestras vidas de pecado. Y ya Dios nos ve justo ante sus ojos por la sangre de Cristo sobre nosotros. Pues donde Cristo pagó el precio, ya no hay por qué cargar entonces con el peso del pecado sobre nuestras vidas. No hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, tengamos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Hay un camino nuevo y hay un camino vivo que Cristo abrió para que nosotros andemos en Él. Amén. Para que nosotros andemos en Él. En el Éxodo, cuando Dios se le presenta a Moisés, la primera vez que le habla al profeta, le dice: no te acerques, no te acerques. Es lo que el ángel del Señor, representación de Cristo, le dice a Moisés. Cuando en la palabra aparece el ángel del Señor o el ángel de Jehová, es una preencarnación de Jesucristo. Es Jesucristo el que se le presenta a Moisés allí y le dice: no te acerques, no te acerques. Mientras que en hebreo nos dice la palabra: acercaos a mí. Amén. Acérquense a mí. Las cosas han cambiado. Nosotros estamos en un tiempo donde las condiciones de la relación del hombre con Dios cambiaron. Jesucristo cambió la historia, cambió la espiritualidad, cambió la relación del hombre con Dios de una vez y para siempre, con su obra perfecta y completa en la cruz. Amén. Con su obra completa y terminada en la cruz, Él nos ha hecho partícipes de vida, nos ha hecho partícipes de libertad plena y completa. Ahora, después le dice: quita la sandalia de tus pies. ¿Recuerdan ese pasaje que Moisés se está acercando y le dice en una zarza ardiente? Una zarza era madera seca, madera así en forma circular, como ustedes la ven en las películas que ruedan. Se prende muy fácil porque es un combustible de agarrar fuego muy rápido. Lo extraño que veía Moisés era que mientras ardía esa llama, no consumía el combustible, no se consumía porque no era una llama común, era la presencia de Dios manifestada allí. Y después le dice: quita el calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies. Hay una parábola en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 15, una de las parábolas hermosas que Jesús narró. Tenía a un lado una cuerda de fariseos y al otro lado estaban los pecadores, estaban los que consideraban los fariseos pecadores, los cobradores de impuestos, estaban las prostis, estaba la gente que los fariseos consideraban pecadora, porque ellos se creían libres de pecado en apariencia. Y Jesús comienza a narrar la historia del hijo pródigo y dice: un hijo, viendo que su papá, fuerte, todavía con mucha fortaleza, con mucha vida, dijo: yo no deseo que te mueras para tener mi herencia, pero viendo que tú eres fuerte todavía, dame lo que me corresponde mejor ahora para disfrutarlo. Y el papá les dio lo que correspondían a él, y también salió favorecido el otro. Les dio la herencia. Uno se queda en casa y otro se va y despilfarra todo en el mundo. Cuando se le termina
el dinero, también se le terminaron los muchos amigos que tenía. Porque los muchos amigos sobran cuando alguien tiene bastante dinero. Pero cuando el dinero se agota, ya las amistades también se agotan, se alejan. Y este muchacho quedó en una condición tan denigrante en la nación judía o para los habitantes de Israel, que era considerada el trabajo que ejerció peor que un esclavo. Más bajo que un esclavo se consideraba aquel judío que ponían a apacentar cerdos, puercos. Y esa fue la labor que desempeñó en el despilfarro que hizo con su vida. Sin embargo, cuando él vuelve en sí, cuando él retorna y piensa, oye, tantos bienes que hay en la casa de mi padre, también que yo estaba en la presencia de mi papá, y ahora estoy tan miserable. Yo voy a volver a ver si tiene misericordia de mí y por lo menos me deja ser obrero en su hacienda. Dice que el padre salía todos los días para ver si el hijo retornaba, y dice que cuando lo vio de lejos, corrió hacia él. En el Antiguo Testamento dijo, no te acerques, le dijo Jesús a Moisés en la forma del ángel de Jehová. En el Nuevo Testamento, Jesús narrando la parábola, dice, el padre corre hacia el hijo. Amén. Dios corre hacia el pecador. Dios nos está buscando constantemente. Dios está buscando a la persona. Dios las busca en determinadas condiciones en las que se encuentre hasta que el hombre vuelva en sí. Pero Dios hoy no está haciendo separación, sino que nos busca, nos anhela, nos desea. Amén. A Moisés se le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Al hijo pródigo se le dijo, búsquenle zapatos nuevos, búsquenle sandalias, porque este es mi hijo que estaba perdido, ha regresado, y hagamos fiesta. Vamos a preparar y vamos a matar al mejor cordero, el mejor buey, tráiganlo, porque hay fiesta en esta casa, amén. Porque él estaba apartado o estaba separado, se había ido, pero ha regresado a casa. El papá deseaba que el hijo estuviera consciente de que la celebración, que el zapato nuevo, que la ropa nueva, que todo el banquete que se estaba preparando era porque alguien inocente había muerto. Habían matado al becerro gordo, al mejor, al de mayor valor, lo habían sacrificado. ¿Qué representa este cordero que sacrifican allí? Representa a Cristo. Cristo es el becerro gordo, el que el Padre entrega para que nosotros tengamos celebración, para que nosotros seamos favorecidos y seamos bendecidos. Amén. Él, inocente, se dio por nosotros para que nosotros celebremos en unión con nuestro Padre Celestial. Amén. Para que celebremos con nuestro Dios y Padre Celestial. También tenemos un gran sumo sacerdote, sigue diciendo aquí el libro de Hebreos, verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Antes el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Cristo con su sangre abrió el velo. Dice que cuando Cristo expira, cuando Cristo entrega su espíritu, el velo que estaba en el templo se rasgó. No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Dios comenzó y dijo, ahora hay un camino abierto para que todo hombre se acerque a mí en todo lugar y en cualquier tiempo. Amén. Tenemos un camino abierto. Jesucristo nos dice, yo soy el camino
a nuestro Padre Celestial para tener reconciliación con Él. ¿Ha habido un cambio? Sí, ha habido un cambio grande, amén, de lo que era antes en el antiguo pacto y de lo que nosotros somos ahora en el nuevo pacto. En la ley, dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 1 verso 17, que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad llegaron por Jesucristo, llegaron por Cristo Jesús. A la ley Dios le dice: no te acerques, ponte sandalias. Hay una conciencia de pecado, pero en Cristo Jesús Él nos dice: acérquense, y Dios nos da un vestido nuevo, amén. Dios nos viste de vestiduras santas. ¿Somos perfectos? ¿Hay perfección en nosotros? No, no hay perfección, pero tenemos remisión de pecado. Y nosotros tenemos que vivir como dice Dios que lo tenemos que hacer, sin conciencia de pecado, como lo hicieron los discípulos en el libro de los Hechos. Ellos vivían el cristianismo orgánico, ese primitivo y extra virgen, de saber que sus pecados habían sido quitados, de que tenían plena libertad. Por eso el Espíritu Santo descendía sobre ellos, el Espíritu Santo les ministraba, el Espíritu Santo los llenaba, y ellos tenían plena satisfacción en Dios porque no cargaban con el pecado. Hay gente que aún teniendo tiempo en el Señor no se creen aptos para llevarle una palabra a otro o para dar una enseñanza. No, tengo que estar en 40 días casi de ayuno, o estar voy a santificarme para poder presentarme. Tienen mentalidad de pecado, mentalidad todavía de peso. Gente que tiene años en el Señor, si una mujer en el Nuevo Testamento que no tenía conocimiento de palabra tuvo un encuentro con Jesús, y Jesús le dijo: yo soy el agua de vida, yo soy el que puedo satisfacer la necesidad que hay dentro de ti. Y esa mujer, tomando la revelación que Cristo le daba, se abrió su corazón a Jesucristo, fue llena. Ya la necesidad de buscar en hombres la satisfacción que su espíritu estaba anhelando cesó. Cristo la llenó. Ella tomó del agua que representa a Jesús, y después se fue a su pueblo, a Samaria, y allí en Samaria le decía a la gente lo que le pasó. Encontré un hombre. Muchos podrían decir: ¿cuándo no? Pero en el sentido espiritual, encontré un hombre que cambió mi vida, amén. Y ella no solamente hablaba lo que había sucedido, sino que daba testimonio con su vida. Ya el que estaba con ella lo soltó, el marido que le había quitado a alguien se lo soltó, y comenzó a vivir conforme la presencia de Dios emanaba dentro de su espíritu, dentro de su vida, amén. Y le predicó, que dice que se ganó a media Samaria para Jesucristo. Casi el pueblo lo gana una mujer que no tenía conocimiento de palabra. ¿Qué sabía ella? Que había un hombre, el Mesías, se le había revelado y había transformado su vida. Amén. Entonces, ¿quién no le puede hablar de Cristo a otro? ¿Quién no le puede hablar de Cristo a alguien en el trabajo, en el lugar donde está? Hay alguien con peso de conciencia, con peso de pecado, que donde están la gente no se entera que son cristianos. Esto es increíble, pero cierto, que estamos ya en los albores del levantamiento de la iglesia, que pronto Cristo viene por nosotros, por la iglesia, y que nosotros nos presentemos delante de Él y que nunca le hayamos hablado a alguien de Cristo. Es abochornante, es bochornoso presentarse en la presencia de Dios y que usted no le haya dicho a su yerno, a su nuera, a su vecino, a su compañero de estudio o trabajo, que Cristo transforma las vidas. Amén.
que Cristo cambia a raíz, que Cristo es el amor revelado, que Cristo se presenta como el yo soy. Cuando Moisés recibe la revelación para presentarse ante el faraón y pedir la libertad, pedir que el pueblo saliese a ofrecer ofrendas, era la petición que Dios le dijo que le dijera, y dijo: ¿cómo voy a presentarme si él me dice quién me envió? Usted le va a decir: yo soy, me envió a decirte, yo soy. Y en el Nuevo Testamento esa palabra yo soy es Jesucristo, amén. Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando alguien está enfermo, Jesucristo dice: yo soy tu sanador, amén. Pero dígalo. Cuando está pasando por alguna situación de tristeza, de frustración interna, de angustia, usted dice: Jesucristo nos dice: yo soy el príncipe de paz, amén. Él es el que viene a premiarte con paz verdadera, la paz completa, como lo dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sin embargo, Cristo es el que viene y se presenta como nuestra paz. El castigo, dice la palabra en Isaías también 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, la paz que nuestra vida necesita la tiene el yo soy, que habita dentro de nosotros, y que tenemos que levantarlo a través de nuestra confesión y a través de mantener nuestra vista espiritualmente puesta en Él. Amén. Yo soy el que te sana, yo soy el que te doy libertad. A alguien en situaciones de opresión, en situaciones de atadura, algún vicio, alguna práctica que lo mantiene allí como esclavizado, Dios se presenta como: yo soy tu libertador, amén. Yo soy quien rompe las cadenas. Cuando hay falta de alimento en casa, Dios nos dice que Él es nuestro proveedor. Yo soy tu proveedor, yo soy tu buen pastor. Y el buen pastor, cuando está presente, nada te faltará, amén. Nada te faltará. Como hay alguien que dijo en una oportunidad, una mujer estaba necesitando su alimento en casa, y un ateo se entera y dice: para que esa mujer quede abochornada, le voy a enviar un mercado full. Y cuando le pregunten quién se lo entregó, ella va a decir: Dios, no, fui yo quien se lo entregué. Así quedará bochornada su fe. Dice que ella recibe el mercado, estaba pidiendo para satisfacción de necesidades de casa, recibió más de lo que estaba pidiendo, y cuando le preguntan de forma coacciosa: ¿quién le entregó esto, señora? ¿Quién le trajo esto? Y ella dijo: la verdad que no sé quién es la persona que me lo envía, pero lo cierto es que cuando yo creo en Dios, hasta el diablo le obedece. Amén. Entonces el hombre se cayó y dijo: ahorita vuelvo. Se fue avergonzado él. Amén. Dios no avergüenza a sus hijos. Dios no te avergüenza. No te avergüences por la condición en la que estás, porque hay gente que dice: pero es que cómo me presento yo delante de Dios si ando en vicios, estoy en una mala racha, vivo en rebeldía. ¿Cómo me presento? Cuando mejore mi condición, entonces me presento. No, Dios vino fue por esa misma condición, por tu rebeldía, por tu testarudez, por tu vida de pecado, porque Cristo no vino a buscar gente santa. Cristo vino a buscar pecadores, arrepentimiento, amén. Y entre esos estábamos todos.
Estábamos todos nosotros, pero nos apercibimos de la gracia y el favor de Dios, que Dios no tiene el dedo señalador para decirnos al infierno vas derechito. No, Dios tiene una mano abierta, los brazos abiertos para decirnos que somos aceptados delante de Él, que Él no nos rechaza, que en el pecado que esté, Él tiene los brazos abiertos para recibirte, para limpiarte, para restaurarte y para hacerte nueva criatura. Amén. Para hacerte nueva criatura. Las cosas viejas ya pasan y todas vienen a ser hechas nuevas. Dios nos restaura. Dios nos restaura. Si pecamos, si erramos el blanco, dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre. Porque hay gente que cree que porque falló, entonces listo, para la olla, para la quinta, para donde va el diablo. Si falló, entonces ya no hay vida. No, dice la Biblia que tenemos a alguien que nos defiende, tenemos abogados. Lo que no debemos hacer es quedarnos con esa mentalidad de pecado y decir, Señor, yo sé que tú eres mi justicia y tú de esto me sacas, yo de esto salgo, porque tú eres más poderoso que el pecado, que esta vida de esclavitud que me quiere someter, tú eres más grande. Pero no te avergüences de venir a la presencia de Dios. Ven cómo eres, amén. Ven cómo eres, porque así como eres, Dios te recibe, Dios te acepta. Y una vez en Dios, caminar todos los días con una mentalidad de santos, de redimidos. No de perfectos, pero sí de redimidos. Señor, gracias porque tú me ves como si nunca hubiese pecado. Gracias porque como es Cristo en el reino al lado tuyo, así también soy yo delante de ti. Amén. Así como es Jesús, así somos nosotros delante de Dios. Así que no debemos ni tenemos que caminar con una mentalidad de pecado, con una conciencia de pecado. Y caminar con una conciencia de pecado es creer que Cristo, que la sangre de Jesús es limitada para limpiarnos del pecado, para quitarnos adicciones malas, que la sangre de Cristo no tiene el suficiente poder para redimirnos o para limpiarnos de toda maldad. Hay gente que está en un ciclo de vicios. Por eso es que la vida en el cristianismo es un proceso. Es un proceso donde nos mantenemos y mientras nos mantenemos vamos creciendo en santidad. Amén. Vamos creciendo en santidad porque salvos ya fuimos una sola vez y para siempre. Pero santos podemos ir creciendo, así como se crece en favor y se crece en gracia, como lo hacía Jesús. Recuerden que Jesús, dice la Biblia en Lucas 2:52, que Cristo crecía en estatura, claro, era un niño, iba a crecer adulto, pero crecía también en sabiduría y crecía en gracia, crecía en favor. Porque en gracia se crece, en favor se crece, en santidad se crece, cuando permanecemos viéndolo a Él y no viéndonos a nosotros mismos. Porque cuando la mentalidad del Antiguo Testamento está presente, la mentalidad del Antiguo Testamento era tener todos los mandamientos como un hecho. Y cuando la gente decía, no, no adulteré, no forniqué, no robé, pero codicié la hacienda del vecino, codicié el carro, codicié el trabajo, codicié la mujer. Oye, fallé, ponchado, estoy listo, no me puedo presentar delante de Dios. Que lo haga el sacerdote o que lo haga el pastor. Y hay gente que se atrofia su vida espiritual diciendo con mentalidad antigua, con mentalidad del antiguo pacto, diciéndole voy a decirle a fulano, al pastor, a la pastora, al líder que ore por mí porque yo no me siento apto para orar. Si la sangre de Cristo está sobre ti, criatura, amén, la sangre de Cristo está sobre ti. Y Dios dice, es sobre todos los que están bajo la sangre, sea el nivel de responsabilidad que tengan en la iglesia, líderes, pastores, apóstoles, recién llegados, todos tenemos entrada por la misma sangre a la misma presencia de Dios. Amén. Dios no hace acepción de personas, Dios nos recibe cuando nuestra mentalidad es la correcta. Si creemos correctamente, entonces vamos a vivir correctamente también. ¿Qué es lo que causa peso?
cuando dice Hebreos 12, que nos libremos del peso que nos asedia o que no nos permite caminar. Ese peso que nos asedia es el pecado, es la conciencia de pecado. Lo que no te deja crecer en Cristo, lo que no te deja avanzar, lo que no te deja desarrollarte en Dios, es tener conciencia de pecado. Cuando Dios nos hace un llamado y lo recibimos, entonces no es cargar toda la retahíla de normas que tenían que cumplir para creerse actos ante la presencia del Señor, todos los 10 mandamientos, los 613 estatutos que daba la ley para poder estar tranquilos. ¿Quién lo podía hacer? Nadie. Por eso caminaban todos con una conciencia de pecado, y el sacerdote tenía que hacer el sacrificio cada año, porque cada año que venían más cargados, cada año que venían más full, venían más equipados de pecado. Es decir, que mientras más vivían, más peso tenían ese año de pecado. Pero nosotros hoy, en el pacto de Cristo, en el pacto de la gracia, mientras más nos acercamos a Dios, más vida tenemos. Amén. Mientras más nos acercamos a Él, más presencia de Él se nos ministra, más presencia de Él fluye dentro de nuestro ser. Mientras más nos acercamos a Dios, más de lo de Él se ministra nuestras vidas. Así que nos acercamos delante de Dios confiadamente. Y ese es el llamado que Dios le hace a la gente hoy. Acércate a mí confiadamente. Que nos acerquemos a Él con toda la confianza de un hijo a un padre. Porque Dios nunca nos rechaza. No es nuestra fidelidad, es la fidelidad de Él. Recuerden lo que Él dice: aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. Pero llega un tiempo en que esa gracia se va a terminar, en que esa puerta ancha se va a cerrar. Esa puerta amplia a la presencia de Dios por la sangre de Cristo va a tener un final, y es el final de la gracia, cuando el Espíritu Santo que habita aquí, Dios lo levante, y todos los que tenemos el Espíritu Santo vamos a ser levantados con Él. Amén. Para estar con Cristo para siempre. Es decir, que mientras no ha llegado ese día, la puerta, el camino sigue abierto al pecador, el camino sigue abierto al hombre y la mujer que confía y está en reposo delante de la presencia de Dios. Dios nos hace un llamado para que caminemos, que todo, que quedemos libres y que caminemos con esa libertad con la que Cristo dice que debe andar todo hijo de Él. El que Cristo libertare es verdaderamente libre. Ya el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. Amén. Una sola vez y para la eternidad. No estamos trayendo el pasado al presente, ni nos estamos adelantando al futuro, pero tampoco trayendo el pasado al presente. Tenemos que vivir nuestro presente a la manera de Cristo, libres, conscientes de que somos hijos de Dios, limpiados en su sangre, amén, que tenemos una importancia delante de los ojos de Dios, que Cristo derrotó la culpa, el pecado en nuestra vida para que nosotros caminemos livianos en Él. Por eso Él nos dice que mi carga es ligera, mi carga es fácil y ligera. Y lo que asedia, lo que pesa, ya Cristo lo llevó en la cruz. Todos los que miramos a Él por la fe, entonces caminamos en plena libertad, vida y conscientes de que Cristo nos limpió de una vez y para siempre. Amén. De una vez y para siempre. Y esa sangre, como está en la eternidad, todos los días está vigente cuando usted amanece. La sangre de Cristo nos sigue limpiando permanentemente. Amén. Andamos en comunión con nuestros hermanos, estamos en la luz que es Jesucristo. Él es nuestra luz y nos permite aplicar la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas todos los días para que nuestra conciencia no esté cargada con el pasado. El ayer ya no existe. El ayer quedó en el pasado. Hoy es el día que Dios nos llama para que vivamos en plena libertad,
en Jesucristo. Vamos a acercarnos todos los días confiadamente al trono de nuestro Padre Celestial, porque allí vamos a encontrar la ayuda y el auxilio, el socorro que nuestra alma necesita. Amén.